Muy buenas con todos. En el siguiente video realizaremos otro ejercicio de minería y análisis de datos, en donde tendremos que determinar el número de migrantes por mes en un año determinado, que va a ser el año 2000, y clasificarlos por estado civil y por sexo, como siempre, dentro de las aplicaciones de SPSS y de Power BI. Entonces, para iniciar con SPSS, lo que haremos para obtener nuestro filtro, que es de un año, lo primero que deberíamos hacer es ir a transformar asistente para fecha y hora y extraer una parte de la variable. En este extraeremos la parte de la fecha de migración, que es el año en que han migrado las personas. Extraemos la unidad de años y podríamos ponerle el título de año MIG. Finalizamos y, como podemos ver, ahora nos han arrojado todos los años en que ha migrado cada uno de los migrantes. Ordenamos de forma descendente. Listo. Y adicional, de igual manera, extraeremos el mes. Entonces, igualmente en fecha u hora, y ahora seleccionaremos meses. Quitamos, cambiamos a meses MIG. Finalizamos y, como vemos, nos arrojan varias variables. Estas variables las vamos a asignar rangos o nombres para que sea un poco más mejorado, ¿ya? Entonces damos al valor de 1 el valor de enero, añadimos y así sucesivamente. Listo. Entonces, finalmente, ya con los datos ahí obtenidos, clasificados cada uno de los datos, damos en aceptar y ahora nos aparecerán en meses todos, cada uno de estos, simplemente por cuestiones del ejercicio. Ahora, para poder seleccionar el año 2000, lo único que haremos es ir a seleccionar casos, y al año de migración le pondremos la condición de que sea igual a 2000, que es el año que necesitamos. Damos clic en continuar, aceptamos, esperamos que se ejecute. Como podemos ver, tenemos tachado casi todos los años que no son 2000, y si nos fijamos, el año 2000 no, es decir que ya está filtrada la información. Finalmente, como siempre, para saber el número de migrantes, haremos un cubolab en el que nos dé las variables de resumen, los meses de migración y adicional lo que nos pide, estado civil y sexo. Entonces vamos, sexo y estado civil. Listo, quitamos todos los demás casos, solo dejamos número de casos y aceptamos. Listo, y tendremos el cubolab que nos da el total de personas que han migrado en el año 2000. En este caso tenemos un total de 273. Dentro del cubolab, lo que podemos hacer para tener unas respuestas más generales, podemos de igual manera añadir este mismo acá abajo. Y la variable de resumen, seleccionar cualquiera de estas. Aceptamos y ahora sí, tenemos el total de migrantes que han migrado en el año 2000 y podemos encontrar cuántos por sexo, femenino, masculino, por estado civil y por mes. Es decir, si queremos saber en enero los casados masculinos cuántos han migrado, tenemos un total de 2. De igual manera, para poder tener un gráfico, vamos a ir a gráficos, barras, y seleccionaremos apiladas. Dentro de apiladas, lo que tenemos que hacer es darle un valor al eje de categorías. En este caso va a ser los meses porque es el eje X. Las filas, las pilas los vamos a definir por el sexo, debido a que queremos saber un porcentaje de sexo masculino o femenino. Y dentro de nuestras filas
o columnas, seleccionaremos el estado civil. En este caso, ya. Vamos a hacerle por columnas nuestro gráfico. Y como podemos ver, tenemos aquí los valores para cada uno de estos. No se aprecia muy bien, pero cabe recalcar que sí están incluidos todos los meses que nos muestran aquí. Por ejemplo, si queremos que solo sea enero, que solo existe enero, podríamos eliminar el resto. Eliminar el resto de meses para que solo nos arroje el valor de enero. Listo. Y podemos ver que los casados de enero masculinos sigue siendo 2, igual que nuestro cubo lab. Pero de igual manera tendríamos que todo deshacer y que nos aparezcan todos y cada uno de los meses, que es lo que nos pide el ejercicio. Esto sería todo para cubo OLAP y SPSS. Entonces ahora procederemos a realizar el mismo ejercicio en Power BI. Dentro de Power BI, lo que podríamos utilizar son el gráfico de columnas apiladas. Como ya sabemos, dentro de Power BI, lo que mejor resulta es usar un filtro. Y con el filtro seleccionar lo que deseen. Entonces, podríamos, de igual manera, para que nos arrojen los meses, tenemos que ir a datos y dentro de datos dar un modelado que nos arroje una nueva columna. Dentro de esta nueva columna lo que sacaremos son los meses y como podemos ver ya tenemos de igual manera los meses de la fecha de migración que se obtienen con esta fórmula, con el nombre de la base de datos y el campo multiplicado por mes para que nos extraiga el mes. Entonces esta como columna 2 le daremos el nombre de meses MIG. Esperamos y ya, se nos ha creado los meses de migración. Ahora, para el filtro del año, lo único que haremos es arrastrar los años, que es esta columna que igualmente ya hemos creado. Como podemos ver, tenemos una columna y un filtro que va desde 1992 hasta el 2019. Seleccionamos el filtro como lista y simplemente damos clic en 2000. Y así está seleccionado el filtro en 2000. Entonces ahora para construir la tabla, finalmente vamos a seleccionar de igual manera la leyenda, el estado civil y un valor, que va a ser el de mi cédula, que es un valor sumatorio, al cual le podemos dar la valoración de recuento, para que nos cuenten los totales de migrantes. Finalmente, como sabemos que en nuestra columna del eje X debemos tener los meses, vamos a seleccionar la columna que hemos creado con meses, ¿sí? Y dentro del estado civil vamos a igualmente a añadir sexo nombre. Como podemos ver, se nos ha creado colores para los meses, por lo que debajo deberíamos poner una valoración más pequeña. Listo, ahora sí, tenemos tanto en X como en Y bien asignados los campos. Dentro de estos tenemos que los colores son todos y cada uno de los tipos de estado civil y debajo son todos los meses. Ahora, ¿cómo hacemos para ver la valoración de sexo nombre? Simplemente damos clic en
en estas dos flechitas y como podemos ver ahora nos aparece tanto más el masculino como el femenino de nuestros datos. Finalmente lo que podríamos hacer además es dar un filtro y de igual manera seleccionar los meses. Y ahora seleccionaremos el mes de enero y como siempre de igual manera podemos hacer otro filtro para las variables que nos piden, como es el sexo, nombre y el estado civil. Listo. Dentro de esta seleccionaremos tanto casado y masculino. Dentro del gráfico seleccionaremos visualizar la etiqueta de datos, que en este caso nos ha dado un 100%, pero que en números enteros nos da un valor de 2, que es el valor que obtuvimos en SPSS. Esto sería todo por el video, tanto para SPSS como en Power BI. Gracias.